Allinchamusqa kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis ñawawalejlla kasani. Hakuni alchankichis kay España suyumanta pachapararimusaykichis ñuqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa inti Limani nisqata imarayku huk suscriptor mañarimun kay takiy runata suscriptorpa sutin Germán Silva. Payrayku qhawarisun huk takiyta kay takiy runaspata hinallatataq tarini tapuykunas kay takiy runaqpata kay rapigoogle.com imaynatachus kay runamasinchis tapukunku chayta ñuqanchis ñawirisun chayman hina astawan yachasun kay takiy runasmanta. Kunan parlarisa Castilla Gallipi runamasin. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Inti Limani a petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor Germán Silva. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista, de este grupo, perdón. Así también voy a leerles algunas preguntas que se hacen algunos usuarios en Google para enterarnos un poquito más de Inti Limani. Y también si ustedes conocen y saben de Inti Limani, pueden comentar todo lo que ustedes sepan. Ahora sí, vamos a empezar un poquito a leer las preguntas. Dice, ¿qué pasó con Inti y Limani? Ahí, actualmente el conjunto se encuentra involucrado en una disputa legal por el derecho a utilizar el nombre Inti Limani, con la agrupación de igual denominación liderada por Jorge Caulón y que según el fallo se denomina Inti Limani Nuevo. ¿Cuándo regresó Inti Limani? El 18 de septiembre de 1980 y luego de 15 años de exilio, los integrantes del grupo Inti Limani regresan a Chile. Vaya. Después, ¿cuántos años tiene Inti Limani? Inti Limani fue fundada en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago del 67. ¡Wow! Ya está más de medio siglo, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo de Inti Limani es Tatati. Según está averiguando, Tatati quiere decir lo que más quiero. Y en quechua sería Imatachus hasta munani chaita. Eso es lo que quiere decir. Como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo con respecto al grupo, con respecto a la canción, todo en sí, todo lo que ustedes quieran, siempre dentro del respeto. Eso es lo más importante. Kankunapilla llaqtamansi suyarispa qhawarispa kay takiyta imatachi shintikunkichis kay ukhuykichis sunquykichis ukhupi chayman hina chaskisha apachimuychis ñawirisaq ñuqa tukuy ñawirinqaku chayman hina kunan uyarikunay. Ahí pone archivos Inti Limani. Imagínense hace cuántos años tendrá este video, porque como ven, el escenario, tanto ellos, todo la vestimenta es de cómo iniciaron la mayoría de los grupos folclóricos, con sus ponchos, otros con sus sombreros, otros con muchas cositas que le representan a su ciudad o a su pueblo. Eso es muy importante. Y esta canción es autóctono puro. ¿Por qué digo que es puro? Porque no hay guitarra eléctrica, no hay batería, no hay nada todavía eléctrico. Es por eso que y los sonidos son diferentes. Eso es muy bonito. No ganini llaqtamasis kay takizunas nini archivos Inti Limanini. Imaynatachu waqaychakurqanku kay video unay chaytar qorimunku rikuchinawanchis.
chantapis nini imaynatapas p'achisqa imaynachus chay takiy wasi ruwasqa wahina imarayku chantapis takiy autóctono imarayku mana kanchu guitarra eléctrica ni batería ni teclado nima eléctrico puro instrumentollay chayman hina paykuna kunan waqarichimsanku tukuy instrumentos chayman hina uyarikunakunan El charango es lo que más me fascina. No sé por qué. La guitarra también le da vida, pero el charango es un instrumento tan versátil. Pero, ¡guau! Hay unos acordes cuando hacen unas pisadas, como lo llaman ellos, no sé cómo lo llaman, pero yo le digo así. Pero aquí hay unos sonidos, parece trinares de pájaros, digo yo, porque, ¡guau! Es que es maravilloso escuchar ese instrumento. Eso no quiere decir que esté menospreciando a los demás, simplemente estoy resaltando que es un instrumento poderoso. No ganini kay ch'aqwaku imaynata chuqarimun ancha kusaya imarayku sunquymin chay ratu chayachimun kay takiykunas niman imarayku imaynata chuqarichinku sumaq chantapis sapakuti wahinas p'isqutapis waqarichishanman hina ch'aqwaku waqarichin chantapis nini guitarra, bombo, sampullita y tukuy ima ariykusallata imaraykuchus astawan nuqaman gustawan chay ch'aqwaku chayraykulla nisani kunan uyarina. Esos sonidos, por ejemplo, de la quena me hace recuerdo como yo caminaba por los cerros allá en mi pueblo cuando llevaba la comida a mi padre a la mina. Son recuerdos que se me vienen a la mente. No sé si a ustedes les recuerda algo en especial, pero a mí me trae esos recuerdos de cómo me miraba, o sea, me quedaba a mirar a lo lejos todos los cerros, sentir el aire. ¡Wow! Son recuerdos tan que los tengo aún presente en mi mente, como si fuera una película, así. Yo creo que no olvido eso porque han debido ser momentos muy felices para mí, por eso lo tengo archivado en mi memoria fotográfica, como se puede decir. Recuerdo de mis amigos con los cuales íbamos por ahí. Eso me recuerda esta música. No sé por qué. Son recuerdos. No ganini llaqta mashishkay taki imaynatachus kay kina waqarichi. Yuyarichiman llaqtayman imaynatachus nuqa tatayman mikhunapaq kani. Cerro patanta puririq kani chayman hina chaypi tukuriq kani. Chanta lomasta apusta qhawariq kani karupi wayraqapus chaypi silbarisan chayta yuyarichiwan. Chanta masisniytapis yuyarichiwan imaynatachus puqllakayku chayman hina. Imaynatachus kay umaypi peliculapis kanman hina kay imaynatachus qhawarishanchis kay video hinapis kanman kay umaypi karisan ari. Qankuna imatachus yuyarikunkichis nimunkichis manay kusachaqa kunan qhawarikunallapunña.
Todo el sonido que hacen el bombo, la pandereta, todas esas cositas, son detalles que ellos tienen que sacar al unísono. Yo no sé cómo lo harían en esa época porque acuérdense que no había muchos micrófonos y tenían que escucharse todos los sonidos. Es por eso que digo que aquellas personas que han hecho una carrera artística hace años han ido evolucionando juntamente con la tecnología. Si, por ejemplo, si ellos tendrían que retroceder atrás o trabajar con un equipo de hace años, tranquilamente ellos trabajarían porque saben manejarlo, pero la juventud de ahora no lo sabe. La experiencia, por eso hace mucho, mucho a un maestro y estos grandes de la música folclórica de hace años son, ¡buah! Para mí son los que abrieron los caminos para todos aquellos artistas de hoy en día, ¿no? No ganin ellas tamas, es que hay taquizunas y mainatachus que hay bombota o agachin, pandereta o agari, chay tukuylaya instrumentos o agarichinku, kay taki lloqsimunanpaq, uqsumaq llank'ay. Imaraykunini, ñawpaqta mana kanchu micrófono sapa takiynunapaq, iskay kaq chay iskaypi tukuyniyku waqarichispa sumaq instrumentos urqunanku karqa takiyta. Chantapis paykuna kunan p'unchay llank'anku tukuy laya tecnologiawan imarayku paykuna sapakuti tecnología wahinaman tukun paykunataq yachananku tiyanchayman hina llank'aninku kunankama. Kunan kay takiy kay pachamanta ichapis wasaman kutirinkuman atinkumanchu llank'ayta imarayku mayachankuchu apay kachayta instrumentos chay aparatos nisuman ruwanapaq takiyta. Chayraykus nuqa nini paykuna sumaq llank'anku sumaq yachachiq runas kanku kay takiymanta. Imaynatachus paykuna qallarqanku takiyninkuwan kicharinku tukuy laya yankunasta tukuy laya punkusqa kay takiy runas llank'arinanku y kunan qhawarina. ¿Qué puedo decir yo? Yo lo único que sé de los instrumentos es conocerlos por nombres, no sé ni tocar. ¿Para qué voy a decir sí sé tocar o sé todo de instrumentos? No, sé sus nombres, sé que cuántas variedades de quenas hay, tarcas y muchas cositas voy aprendiendo también, pero como tocan, te llegan, eso es lo importante. No ganin ni hasta más. Y matan y mancay taquis de unas manches. Hina kachituta takirimonku kay instrumentos huajarichinku ni mana paikunachu takimonku. Instrumentos takimonku. Imarayku paykuna yachankuña, noqa sutisnillan yachani, mani phukuytapish yachani. Uyarikuyta takiy chayta yachani. Chayqa sumaq sunquymi chamun. Kunan qhawarikuna. Bueno, así hemos terminado de ver esta hermosa canción instrumental, por supuesto que, ¡buah! Maravilla. Y como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan, si quieren se suscriben. Ya depende de ustedes porque no es el canal de Inti Limay. No van ni hasta más, kay qhawaricunchis, sumaq taquita, chay imagina, nillanitaq saqasaq kay link maypichus qhawarichanchis kay videota. Qankunaman suscribikuymunankichis chay. Imarayku mana canal nichu Inti Limay. Chayraykus.
Kay kamalla kachun waq video kamallamasis allinpach.